Bueno, vamos a hablar de una decisión de la justicia, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a los buitres y de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la disposición que tienen las cámaras de seguridad que coloca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la decisión del gobierno de la ciudad de no difundir la ubicación precisa de estas cámaras, se hizo un planteo desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se viese obligado a identificar la ubicación de las cámaras. Finalmente la justicia falló a favor de este planteo. Vamos a hablar con quienes lo promovieron. Eduardo Peduto es director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría. Buen día. Buenos días. Y Sol Blasco dirige la Dirección de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional. Bueno, ¿por qué en primer lugar este planteo al gobierno de la ciudad? Bueno, vamos a hacer una aclaración. En realidad no fue la Defensoría del Pueblo la que promovió. Ah, es una ONG, ¿no? Es una ONG en la cual, digamos, la figura visible es Pérez Esquivel, que tiene, por supuesto, parentesco con el Premio Nobel. Sí, pero que no es Adolfo. Exactamente. Más allá de eso, este es un tema que nosotros venimos trabajando hace años, fundamentalmente, Sol Blasco, en el área de lo que justamente vendría a ser el conocimiento público de la distribución de videocámaras en el espacio público de la ciudad. A ver, pero los otros municipios que tienen cámaras, ¿dicen dónde están las cámaras? ¿Esto es una obligación? El tema, a raíz de la difusión de esta sentencia, de este amparo, de esta acción de amparo que interpuso Pérez Esquivel y la difusión que tuvo en los medios el día de ayer, bueno, nosotros nos juntamos para intercambiar opiniones internas del organismo, venimos trabajando en la temática y coincidíamos en que lo interesante para resaltar de todo esto es que más allá de analizar la decisión específica de la justicia, en este caso, es dar visibilidad a una discusión, a un debate que está teniendo lugar en estos días en la legislatura de la ciudad, que se está discutiendo la regulación del sistema de videovigilancia en la ciudad. Hubo también algunas, digamos, interpretaciones medias confusas respecto de cuál era el sistema. Ayer, en las últimas horas del alcance de la decisión, hubo declaraciones del gobierno, declaraciones de otros actores de la sociedad. O sea, hubo situaciones bastante confusas ayer, entonces nos parecía que por ahí era mejor aclarar algunos aspectos de esto para poder analizar después bien esa decisión y la regulación o la discusión que se está dando en la legislatura, que es sumamente importante. La ciudad tiene regulado el sistema de videovigilancia, hay una ley que está vigente, que es la 2602, que regula tanto la utilización de videocámaras en el espacio público por parte del Ejecutivo local, porque también se metió en la discusión las cámaras de nación. La ley lo que regula es la utilización de las videocámaras en el espacio público por parte del Ejecutivo local y regula también el tratamiento que tienen que tener esas imágenes, digamos, que provienen de ese sistema. Establece cuáles son los principios generales, establece limitaciones en la utilización y establece limitaciones en respecto a las grabaciones. Y acá hay un punto que está en discusión, que es la cesión. Es clara la ley, no hay discusión de que prohíbe la cesión de imágenes a los medios de comunicación. O sea, las imágenes que vemos por ahí de un robo, de una situación en la calle... Si son de ciudad, estarían, digamos, hay un dictamen que de la Procuración que dice que si esas imágenes son modificadas, no estarían desvirtuando el espíritu de la ley. Es una interpretación, digamos, para nosotros medio tirada de los pelos. Es clara la ley en la letra respecto a esta previsión. Y el punto específico que está en discusión es el artículo 14, que establece las garantías, coloca en cabeza del gobierno de la ciudad la obligación de colocar un cartel donde están las cámaras, en donde se informe a la ciudadanía la existencia de la cámara y la autoridad responsable. Hay otro... Que acá hay cámaras, debería decir. Exactamente, sí. Este espacio está vigilado. Está bajo el sistema de videovigilancia. ¿Cuántas cámaras hay en la ciudad hoy, se sabe? Más o menos 2.000. 2.000. De la ciudad. De la ciudad. A eso tenés después... que sumarle las del gobierno nacional. ¿Y el gobierno nacional? Estaríamos hablando de alrededor de 3.500 cámaras. ¿El gobierno nacional qué tiene? ¿De gendarmería o digamos lo que sería...? El sistema tiene como un centro, así como la ciudad tiene su centro de monitoreo, la policía tiene un sistema... Federal. Sí. Entonces hay 3.500 cámaras. ¿Se sabe dónde están esas cámaras?
el tema, digamos, en la ciudad es que por un lado está este artículo con título de garantías en la ley. Hubo una modificación de esta norma en el 2009 sobre dos aspectos que no tienen, digamos, relevancia para esta cuestión, y una modificación en el 2011 que sí es interesante porque introdujo a este artículo 14 el inciso C, que prevé la obligación de que el gobierno informe en su página de internet la ubicación de todas las cámaras. ¿Y eso no se cumple? Se cumplió. Sí y no, digamos, hay mucha dificultad en el acceso por internet a este mapa de cámaras. Bueno, anoche sorpresivamente parece que estaba funcionando. La página de internet del gobierno de la ciudad, donde... Exactamente. Lo mismo pasa, me estoy yendo un poquito, pero con las antenas de los celulares, ¿no? Supuestamente el gobierno tiene que informar la ubicación de las antenas de los celulares. Bueno, en el tema de las antenas de los celulares, que no es un tema que nosotros estrictamente manejemos, hay compañeros nuestros de la Defensoría que trabajan, es un tema mucho más serio que el de videocámaras, digamos, porque no solamente por la profusión de antenas, sino por todos los efectos desde el punto de vista... Sí, yo las emparentaba desde el lugar de que uno transita sin saber, bueno, sobre todo por los que tienen preocupaciones medioambientales, por el tema de las antenas, de que uno transita por la ciudad quizás sin saber dónde están las cámaras, dónde están las antenas. Con las antenas te das más o menos cuenta cuando se cae el servicio. Vos hiciste una pregunta antes muy interesante, ¿qué pasa con los otros municipios y demás? La diferencia esencial se puede resumir en muy pocas palabras. ¿Cuál es la diferencia? Que la ciudad tiene una ley que regula este tema. En los otros municipios no existen estas normas. A partir de esa diferencia, obviamente, al vos tener una norma, hay determinados aspectos a los que te tenés que ceñir. O sea, ustedes dicen fundamentalmente publicidad, la ubicación de las cámaras, señalización en vía clara y la no cesión a medios de comunicación. Fundamentalmente esto que vemos permanentemente en medios, que es un robo. Esta es una situación que para ustedes viola la intimidad de la persona. Digamos, ¿cuál es la objeción a esa cesión? Sí. Está involucrado la afectación del derecho de propia imagen, a la libertad, a la intimidad o a los efectos que puede tener la reproducción todo el tiempo, la búsqueda de estas imágenes para reproducirlas porque venden, porque suman audiencia o por X motivo. Pero el problema, y por eso vuelvo otra vez con lo que planteé al principio, más allá de esta decisión, hay una discusión en la legislatura porque lo que se está discutiendo es la modificación de esta ley ahora. ¿Y qué quieren? ¿Cambiarla para qué? En el 2011, cuando se introdujo este inciso entre las garantías, el sistema pasó de ser un sistema con la ubicación sería la información pública que estaba disponible a requerimiento. Nosotros como Defensoría pedíamos esa información y el gobierno nos daba los listados. A partir del 2011 el gobierno dice, bueno, yo cumplo teniendo este sistema de acceso online a través de la página. No les informo más a ustedes, no nos contestó más esos pedidos de informe, ni a nosotros ni a Pérez Esquivel, que es quien interpuso la acción de amparo. ¿Qué sucedió? En el transcurso del cambio de sistema, Pérez Esquivel interpone esa acción de amparo porque dice, no me lo dan por ninguna vía, la página web no funciona, no me contestan los pedidos de informe a mí, a la Defensoría del Pueblo, a nadie. No se está, el amparo es por acceso a la información. El juez entiende que hay una obligación, que es clara la obligación. Del gobierno de la ciudad de identificar la ubicación de las cámaras. Sí. Pero en la legislatura, ¿qué es lo que quieren cambiar? Lo que quieren es suprimir este inciso C y que no esté más disponible esa información. Suprimir la obligación del gobierno de la ciudad de difundir la ubicación de las cámaras. Sí. El PRO no quiere. No, y pasaríamos a un sistema que estaría en lo opuesto. O sea, recién vimos un sistema que el juez en esta sentencia lo llama de publicidad calificada. O sea, es información pública que tiene que ser ofrecida por el gobierno de la ciudad, no a requerimiento, sino ser ofrecida en la página y ser actualizada. El otro sistema sería estar disponible a requerimiento. Y el sistema que propone la ciudad ahora en el otro extremo es la confidencialidad. Esa información es confidencial. Es confidencial. Entonces, para la metropolitana diría es confidencial, digamos. Sí. Yo no tengo por qué informarles a ustedes dónde están las cámaras. Y el tema de la cesión de derechos, ¿también lo discuten? Se está discutiendo y el tema con la ubicación de las cámaras es que se aparta del principio de la publicidad de los actos de gobierno. Eso impide cualquier mecanismo de control o de monitoreo de la política pública, lo que afecta a la transparencia de la gestión, impide el debate. Esto está en el marco de un incremento de la compra de cámaras. Están, digamos, serían como temas paralelos, ¿no? Por un lado puede ser el incremento de compra de cámaras, pero
ese solo elemento no tendría por qué trabar la difusión pública de su ubicación. Está claro, pero y las que dependen de la federal, ¿se sabe dónde están? La federal tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Cuando se empezó a discutir la normativa en la ciudad, la Defensoría trasladó la discusión también a la Nación por las cámaras que estaban instalando. El Ministerio de Seguridad del año 2012 dictó un protocolo a través de una resolución, creo que era la ministra Garré, un protocolo sobre la utilización de las cámaras, receptando en parte los principios de la ley local, y nos remite los listados a requerimiento. O sea, nosotros le pedimos periódicamente la información de la ubicación de las cámaras y la informa. Sí. ¿Cuál es la zona más vigilada de la ciudad? Y ahora no tenemos acceso a esa información. Pero cuando tuvieron... Fundamentalmente, digamos, responde un poco a la lógica permanente que iríamos de mayor a menor, norte, centro, sur. Sur, la zona con menos cámaras. Con menos cámaras. Y esto está bueno. Todo lo que es Puerto Madero y demás, uno ve por ahí, ya solo caminando, ya ves los centros de monitoreo, prefectura, Totalmente. ¿no? Está lleno de cámaras. Exactamente. Sí. Y por eso es interesante saber dónde están, porque uno puede evaluar, digamos, en esto del monitoreo de la política pública, evaluar cuáles son los criterios para la asignación de las cámaras, en qué zonas, por qué, o sea, no hay... Además de que hay deficiencias que ya fueron observadas en el sistema, no es que uno dice, bueno, hay afectación del derecho a intimidad o es una cuestión de dinero, digamos, hay deficiencias que ya fueron apuntadas, o sea, no hubo un proceso de diagnóstico en las zonas. ¿Y qué pasa con el archivo de estas imágenes? Bueno, ¿Cuánto tiempo, no sé, está obligado a tenerlo? Hasta este momento, pensando en causas judiciales. Era 60 días hábiles. Una de las modificaciones que se está discutiendo en la legislatura es pasar de 60 días hábiles a 60 días corridos, que es un cambio bastante severo, digamos. Ahora, ¿quién pide esto? La justicia, finalmente. 60 días es poco, porque... ¿Y qué valor probatorio tiene? Cuando uno ve, ha habido, ¿no?, situaciones diversas ante la justicia cuando se aporta una filmación como prueba de un delito determinado. Para la investigación de delitos sí, pero corremos entonces el eje, entonces no es una política marcada en una política de prevención del delito, sino que sirve para producir prueba o para investigar determinados hechos una vez producidos. Entonces, ¿para qué sirven? O sea, está como discutida la eficacia de este sistema en materia de prevención del delito, sumado a que hay una afectación... Bueno, Londres es la ciudad más vigilada del mundo, ¿no? Bueno, y hay más cámaras del mundo, ¿o no? Exacto. Los cuestionamientos no se nos ocurrieron a nosotros, digamos. Estos sistemas están implementados en otros contextos. Hubo con Google también, ¿no? O sea, no solamente desde el gobierno de la ciudad o nacional, sino con serios, digamos, todo lo especialmente que con el sistema de Google Street View. Sí. Ha habido conflictos muy serios en Europa y, por ejemplo, en Alemania le redujeron el permiso, le pusieron reglas muy claras acerca de qué era lo que podía relevar y qué no. Por ejemplo, en Japón, como nota color, pero es muy interesante, claro, Google Street View vino con su concepción occidental a pretender hacer lo mismo, y resulta que en Japón el espacio público y el espacio privado es una concepción comunitaria con la cual se vieron afectados en su derecho y se prohibió directamente en Japón ese relevamiento. Con cámaras, ¿no? Que ese relevamiento... Hay otra cuestión que me parece que es como una nota al pie de página, pero que creo que es importante en relación a esto de que, bueno, si yo lo tengo publicado en internet, suficiente. Y en realidad es no entender a la tecnología como un elemento superador y un aspecto que brinda un servicio más al público, pero no el único. Si yo pido en base de papel un informe, me lo tienen que dar. Te hago una analogía. Es lo mismo que sucedió con el sistema de inscripción en las escuelas. Está perfecto que vos tengas la posibilidad de... pero también tenés que tener la posibilidad de ir físicamente al lugar y tener la posibilidad de acceder. Con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué la negativa
de suministrarte en base de papel un informe por escrito. ¿Por qué si la Defensoría pide, por favor, infórmenos ¿Dónde están las cámaras? Una actualización de las cámaras? No, fíjate en internet. No es la contestación. ¿Y se corroboran violaciones al principio de no difusión, de que el gobierno de la ciudad? Porque vemos cámaras de tránsito, digamos, los medios de comunicación por ahí hacen uso de las cámaras a veces para situaciones de tránsito, como una situación de paisaje urbano, y otras veces, digamos, mostrando una acción determinada. ¿El hecho de usar las de la ciudad para tomar situaciones de tránsito también estaría prohibido? No, porque ojo que ese es otro sistema, ese es el sistema de AUSA, que muchas veces toman imágenes, por ejemplo, de autopista Ilia. ¿Y ese no pasa? No, porque primero que son panorámicas con mucha distancia que no te permite de identificación ni siquiera del auto. Ha habido cuestiones incluso con las fotomultas, ¿no? El hecho de que gente se objetara del punto de vista de que como si funciona como una violación a la intimidad, o que llegan a la casa de alguien, fotomultas que lo ubican en un lugar a una hora determinada. Es exactamente lo mismo. Son en todo cuestiones similares. También el tema de los radares, también el tema de las fotomultas, tiene que estar avisado, vos tener conocimiento de su existencia. ¿Se sabe dónde están las fotomultas, por ejemplo? No. ¿Dónde están ubicados los usos y costumbres y el voz a voz ha ido permitiendo saberlo, pero si uno entra a una página web del gobierno de la ciudad, no está identificado los puntos en los cuales hay fotomulta. No. Que yo, por lo menos, recuerde, no. Bueno, les agradezco mucho a los dos. Vamos a seguir entonces el debate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a ver cómo sigue la regulación de las cámaras de vigilancia en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. No, gracias a vos.